Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Ransom. Actualmente me encuentro cursando el sexto semestre de preparatoria y estoy en el área físico-matemática. Bueno, el motivo de este video principalmente es para invitarlos a que se animen a entrar al área físico-matemática. Los temas que vamos a estar hablando en este video van a ser los que se van a ver en el área físico-matemática. Y espero que les guste mucho este video, ya que todos los participantes le hemos puesto mucho empeño. Gracias. El Meridiano es el nuevo podcast para concientizar de la realidad actual. Hey, ¿qué onda? Oigan, bienvenidos a este nuevo episodio, a este nuevo podcast, El Meridiano. Soy Angélica Robles Flores, su entrevistadora, y espero que estén muy emocionados al igual que yo, porque este es el primer capítulo y les traigo una persona muy especial, que está muy bien informada del tema de lo que vamos a hablar hoy. Ella es Brenda Escárcega. Y bueno, Brenda, platícame un poco de ti, qué estudiaste, a qué te dedicas y verán por qué es la indicada para este programa. Bueno, preséntate. Hola, antes que nada quiero agradecerle por la invitación a Angie y es un gusto poder estar aquí hoy y poder compartir un poquito de lo que sé. Bueno, como dijo nuestra queridísima entrevistadora, yo soy Brenda Escárcega y estudié Ingeniería Matemática y actualmente estoy cursando un posgrado en Epidemiología. No, en serio, qué emoción tenerte aquí, o sea, fuiste la persona indicada porque vaya que estás muy bien preparada para este tema. Y bueno, no les he dicho el tema, pero son los modelos matemáticos y cómo los aplicamos en la vida real. Pero qué emoción tenerte aquí, en serio. Ay, muchas gracias. Igualmente es un gusto poder estar aquí en tu bello programa. Y como dijiste antes, los modelos matemáticos aplican para todo, como para poder entender los fenómenos naturales y demás. Pero bueno, no me adelanto que eso lo veremos más adelante. Hey, espérate, no te me adelantes. Pero bueno, para empezar, explícanos un poco de qué es un modelo matemático, ya que pues yo tengo una idea, pero no sé, tú eres la que sabe, tú eres la profesional, así que bueno, explícame un poco más a detalle. No, pues si quieres cuéntame tú más o menos cómo lo entendiste y ahí te digo si está bien o te lo complemento. Híjole, pues yo qué te digo, bueno, por lo que sé y por lo que entendí, es un esquema donde puedes implementar cualquier problema y analizarlo para pues para decir un diagnóstico futuro del problema o del fenómeno, algo así, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, muy bien. Pues hasta eso que no estás tan perdida, ¿eh? Una descripción un poquito más técnica, aunque la tuya estuvo perfecta, es que es una representación simplificada a través de ecuaciones o funciones y son mayormente utilizadas para expresar relaciones, no, pues proposiciones sustantivas de hechos, variables, pero bueno, entidades y sobre ahora sí todo al tema. relaciones ¿Para entre qué variables de sirven las o cómo se operaciones. utilizan estos modelos? Ay, la tuya también estuvo súper bien, ¿eh? Y respondiendo a tu pregunta, los modelos matemáticos son mayormente utilizados para entender fenómenos tanto naturales como sociales o físicos y pues demás. Oh, entonces, un ejemplo podría ser la economía de un país. Sí, claro. Y otro ejemplo podría ser el de las enfermedades infecciosas. Estas son enfermedades causadas por microorganismos patógenos como las bacterias de los virus, hongos o parásitos. Y muchos de estos están dentro del microorganismo humano. Y aunque algunos pueden ser inofensivos y hasta podría decirse útiles, hay situaciones en las que uno de estos puede desencadenar una infección. ¿Y cómo es que una enfermedad de esas afecta o puede afectar al ser humano? Puede ser por contacto directo con otras personas infectadas, también puede ser por contacto indirecto, teniendo contacto con objetos con el patógeno transmitido por una persona infectada, y el otro serían los vectores como las picadoras de insectos o contacto o mordeduras de animales. No, pues qué bueno que lo dices porque en serio aún muchas personas no saben cómo funcionan esto del contagio. Pero bueno, ahora para entrar un poco más en contexto de los modelos matemáticos, ¿cómo se relacionan con la evolución de las enfermedades? Sí, para empezar existen tres tipos de modelos. El primero es el SI. Este describe la dinámica de enfermedades donde la persona puede estar susceptible o infectada. En este modelo, cuando la persona se llega a infectar, siempre estará infectada. Este esquema responde a enfermedades como el SIDA y la hepatitis A. Básicamente aquí, cuando una persona se infecta, su única salida es la muerte. Luego está el segundo, este es el SIS. Este es muy parecido al anterior, pero con la diferencia de que después de un tiempo la persona infectada pues, se puede curar, pero pasa a un estado en el que se puede volver a infectar. Ejemplos de este podría ser el resfriado y la meningitis C. Y por último está el SIR, donde una persona puede ser susceptible, infectada o recuperada. En este, después de un tiempo, la persona infectada se cura,
y al mismo tiempo adquirir una inmunidad permanente contra esa enfermedad. Un ejemplo podría ser la varicela. Vaya que se aprende algo nuevo todos los días. Wow, neta, qué interesante. Pero bueno, ahora nos podrías contar un poco acerca de nuestra última experiencia de pues, cómo hemos intentado trabajar con la pandemia actual, o sea, el coronavirus. Bueno, es decir, cómo hemos afrontado el estudio de un modelo matemático para ver la dinámica de pues, la transición de toda esta pandemia, de este virus que ha conllevado bastante. La verdad es que el coronavirus es un síndrome agudo grave que se puede llamar técnicamente como SARS-CoV-2. Ese es un tipo de COVID porque, a decir verdad, hay varios que causan la enfermedad por coronavirus o COVID-19. Y parece ser que pasó de un huésped animal a un humano. ¿Y cómo es que pasó eso? Pues como sabemos, el COVID no es una enfermedad propia de los humanos que se contagia entre nosotros, sino es una de los animales que en algún momento se nos transmitió ya sea por contacto o convivencia con el mismo. O sea, ¿es posible que se siga propagando o cómo es que sigue contagio? Es por la transmisión de mini partículas de saliva que contienen el virus. Esto puede ser al estornudar, toser, incluso hasta darse la mano y al cabo de un tiempo tocarse la cara que podemos transmitirlo. Es por eso que hay que acatar todas las medidas de precaución para evitar su propagación. Pues es que sí, la pandemia actual, o sea, no es lo que hemos vivido y pues podemos evitarlo con precauciones básicas y muy sencillas, que es como usar el cubrebocas, gel antibacterial, lavándose las manos con su sana distancia. Saliendo para lo básico es tan sencillo, pero las personas no entendemos, no hacemos caso y seguimos igual. Pero bueno, hay que crear un poco de conciencia y ya, volviendo al tema, ¿cómo podemos aplicar el modelo matemático para este caso? Como al principio no se tenía mucha información y además de no tener en cuenta datos demográficos, ya que el estudio de la dinámica iba a hacerse en un espacio de tiempo muy limitado, con lo cual no era necesario contar con nacimientos, muertes, etc. Es por eso que implementamos el modelo SIR, pero después nos dimos cuenta que no era el correcto para este virus, ya que con el tiempo se iba sabiendo más y más información acerca de este virus. Y esas nuevas cosas nosotros no éramos capaces de con el modelo SIR irlas capturando, así que llegamos a un punto en donde las predicciones que obteníamos ya no reflejaban cosas creíbles, por lo que implementamos un nuevo modelo mucho más complejo que es el SEIR, que es ser susceptible, latente o expuesto, infectado y después recuperado. La nueva variable latente son las personas que están contagiadas porque las han contagiado una persona que estaba contagiada, pero esta está incubando el virus y es todavía incapaz de poder transmitirlo. Brenda, muchísimas gracias por toda la información, en serio que ha sido muy útil todo esto y pues lastimosamente ya se nos acabó el tiempo, fue un honor tenerte aquí, en serio. Ay no, el gusto es mío y muchas gracias por esta invitación. También estaré encantada de estar en el próximo capítulo y pues nos vemos. Claro que el honor es nuestro y espero verte en un próximo capítulo. Gracias a todos por escuchar y pues nos vemos el próximo día a la misma hora con la misma entrevistadora. Muchísimas gracias. Hasta luego. La óptica es una rama de la física que se dedica al estudio de la luz visible, sus propiedades y su comportamiento. También analiza sus eventuales aplicaciones en la vida del ser humano, como es la construcción de instrumentos para detectarla o valerse de ella. La luz ha sido definida por la óptica como una franja de emisiones electromagnéticas cuyo comportamiento es similar al de otras formas invisibles para nosotros del espectro electromagnético, como la radiación ultravioleta o infrarroja. La óptica clásica se divide en dos ramas principales, la óptica geométrica o de rayos y la óptica física u ondulatoria. En la óptica geométrica se considera que la luz viaja en línea recta, mientras que en la física la luz se considera como una onda electromagnética. La óptica geométrica describe la propagación de los rayos que viajan en línea recta y cuyos caminos se rigen por las leyes de flexión y refracción en los cambios de fase entre diferentes medios. Estas leyes descubiertas se han utilizado de forma generalizada en el diseño de componentes e instrumentos ópticos. La óptica física se considera como la luz que se propaga como una onda.
Este modelo predice fenómenos como la interferencia y la difracción, que no se explican por la óptica geométrica. Las ondas se propagan en la atmósfera terrestre casi a la misma velocidad de la luz. El modelo de ondas se puede usar para hacer predicciones sobre cómo se comportará un sistema óptico sin requerir una explicación de sobre qué medios están agitando las ondas. El espectro luminoso es la distribución de la energía irradiada desde una fuente luminosa, la cual viene ordenada por valores de longitud de onda. Es particular la secuencia matizada por la descomposición de la luz en los colores del arco iris. Se descompone pasando a través de un prisma refractor, es decir, la gama de colores que van del rojo al morado es el resultado de la descomposición de la luz blanca a través de un prisma o de otro cuerpo refractor. Los materiales que vamos a necesitar es una linterna, un disco CD y cinta tape. Con la cinta tape vamos a ir despegando nuestro CD hasta que nos quede completamente blanco. Cuando una onda se encuentra con un obstáculo, se forman rayos y es lo que provoca que podamos ver este espectro luminoso. Hola, ahora me tocará explicarles qué es la reflexión. Según la física, la reflexión es el cambio de dirección de una onda al entrar en contacto con la superficie que separa dos medios diferentes regresando de donde se originó. Ejemplos comunes que les puedo mencionar son la reflexión de la luz, la reflexión del sonido y la reflexión de las ondas en el agua. De la reflexión de la luz también existen tipos diferentes de reflexión que son la reflexión especular o regular, la reflexión difusa y la reflexión interna total. Para entender estas se necesita tomar en cuenta dos leyes, que la primera ley nos dice el rayo es incidente, el rayo reflejado y el rayo normal se encuentran en el mismo plano, y la segunda ley, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Prosiguiendo, la difracción es un fenómeno que tiene lugar cuando las ondas que forman la luz atraviesan un orificio estrecho, ya que éstas se deforman y a partir de ese punto no avanzarán deformadas, sino que se abrirán. Un ejemplo son los faros del coche, en la mitad de la noche debido a que el orificio actúa como un nuevo emisor. Les voy a explicar qué es la refracción. Es el cambio de dirección y lentitud que experimenta una onda al pasar de un medio a otro, con distinto índice refractivo. Solo se produce si la onda oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de refracción distintos. La refracción se origina del cambio de velocidad de propagación de la onda señalada. Un ejemplo es que cambie del aire y cambie de ahí hacia el agua. Bueno, y ya para terminar les voy a presentar un experimento para que puedan ver cómo es de que funciona la refracción. En este caso yo voy a explicarles un experimento muy sencillo en el cual los materiales van a ser un vaso de agua y un objeto que podamos sumergir que pueda entrar en el vaso de agua. En este caso yo elegí pues un color negro. Con este yo creo que se va a poder entender fácilmente cómo funciona, ya que el experimento es muy sencillo. Bueno, para proseguir con el experimento decidí grabar en mi patio para aprovechar la iluminación, ya que aquí se va a poder apreciar mejor el experimento. Entonces ya una vez colocado el vaso de agua, vamos a proseguir a usar el objeto sumergible, que en este caso es el color, para ver cómo es de que cambia. Podemos apreciar, empieza y se supone que debería seguir esta trayectoria. Sin embargo, el hecho de que haya cambiado al otro medio, que en este caso es el agua, podemos ver que al introducir el lápiz en el vaso con agua parece que se dobla o que partió en dos. Esto porque los rayos de luz se desvían, ya que viajan más lento al pasar del aire al agua.
puesto que en el aire existen menos partículas que en el agua, donde hay mayor cantidad de partículas. Hola, soy Gerardo Ramírez de Sexto C de Físico Matemáticos y en conjunto con mi compañera Fátima Olivas les explicaremos sobre el respirador artificial y todas sus características. Nuestro objetivo como equipo es darles a conocer las características del respirador artificial, así como el funcionamiento de este y su creación. También dar a conocer nuestro punto de vista y la importancia del respirador artificial en nuestra actualidad. Bueno, para empezar, quisiera darles una breve explicación de lo que es un respirador artificial. Este básicamente es una máquina de funcionamiento eléctrico, el cual mediante un microprocesador se controla, ya sea electromagnético o neumático, y este suple la ventilación pulmonar espontánea por una ventilación mecánica en personas que tienen insuficiencia pulmonar o insuficiencia respiratoria, ya sea crónica o ya sea aguda. Bueno, pues también tenemos ahora las partes que conforman al respirador artificial, que estos son la turbina o depósito de compresión, que pues es básicamente los ventiladores, una fuente de aire y oxígeno que generalmente se usan tanques de oxígeno o de aire, conjuntos de válvulas y tubos internamente y externamente para transportar el aire y el oxígeno, también equipo o circuito de conexión al paciente, que esto puede ser desechable o reutilizable, que pues es para conectar al paciente a la máquina. Aquí tenemos la ficha técnica, que pues son básicamente las especificaciones y las descripciones de cada una y del modo de funcionamiento del respirador artificial. Podemos ver que el tipo de pacientes, modo de funcionamiento, modos ventilatorios, tipos de respiración, tipos de circuitos y modos especiales de operación. Ahora tenemos el sistema de operación eléctrico. Y bueno, pues los respiradores utilizan una turbina, la cual actúa como una generadora de flujo de aire y de oxígeno, que es la que se quiere enviar al paciente. Se debe conectar, además a una fuente de oxígeno y de aire, a una corriente eléctrica, ya sea por medio de un enchufe o ya sea por medio de una batería. Bueno, también el diseño del ventilador contiene una pantalla, la cual te muestra unos medidores para el paciente, para que no vaya a haber algún percance de ponerle aire de más. También contiene internamente un motor de 12 voltios, circuitos de control y un sistema de bombeo. Bueno, pues también investigando un poco en artículos de revistas reconocidas o en artículos en internet, encontré alguna lista de proveedores que pues la encabeza Hamilton Medical en la producción de respiradores artificiales. También participa la NASA, universidades como la Universidad de Málaga, también Drager, Medtronic, entre otras. Y también investigando en entrevistas encontré que reconocidas marcas de automóviles como Ferrari, Peugeot, Citroën, Mercedes, Ford, Seat, entre otras, se unieron a la producción de respiradores artificiales, ya que tienen facilidad para adaptar motores y componentes para producir ventiladores mecánicos. Bueno, pues hablando de costos, antes los respiradores tradicionales costaban entre $20,000 y $35,000 por unidad, pero ahora se cotizan en más de $40,000 debido al COVID-19. Surgió mucha demanda de los respiradores, entonces pues sí, ahora se encuentran en más de $40,000, pero es muy difícil encontrarlos en el mercado para consumo propio. Tienen mucha más preferencia ahorita en estos tiempos en hospitales y pues más exclusividad. Bueno, pues para que tuvieran una mejor idea, decidí hacer un pequeño prototipo aquí de lo que vendría siendo una válvula del respirador artificial, el cual se basa en una base para colocar en el paciente, que se colocaría más o menos así, conectado a una válvula, la cual se conecta hasta el respirador artificial. El respirador artificial, al colocarse, se activaría, y lo que hace el respirador artificial es, con un medidor te mediría tu nivel de oxigenación y tu nivel de lo que necesitas lo que te necesita transportar de oxígeno, y pues ya con esto te transportaría todo el aire y todo el oxígeno.
Bueno, pues el respirador artificial en general es un artefacto de gran apoyo y más en estos tiempos que estamos viviendo de COVID-19, ¿no? Del virus que ataca principalmente pues al sistema respiratorio y pues el respirador artificial es de gran ayuda en ese tipo de cosas. También yo siento que es un artefacto que está muy bien estructurado. La verdad, si pudiera innovar en algo, únicamente sería, por ejemplo, en buscar hacer con un material un poco más económico para que toda la gente pudiera tener un poco más de accesibilidad, ya que pues es un artefacto bastante caro. Y pues sí, o hacer un tipo de sistema de renta o algo así como para tener más accesibilidad a él. Toda esta información fue recabada de artículos, listas, páginas gubernamentales y artículos también de hospitales. Pues como conclusión quisiera concluir diciendo que pues muchos conocen el área de físico-matemáticos como un área para calcular, para diseñar, para hacer contabilidad, pero pues en realidad el área físico-matemática pues acabamos de ver como este ejemplo que pues también podemos salvar vidas y podemos destacar también en la salud. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Fátima Olías. Estoy en sexto C en el área de físico-matemáticos. Y hoy les quiero contar un poquito sobre los respiradores artificiales y su objetivo principal. El objetivo principal de los respiradores artificiales es reducir el trabajo respiratorio cuando no lo podemos lograr nosotros mismos con nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo se logra reducir el trabajo? Este respirador mejora las alteraciones con el intercambio gaseoso que aparecen en la insuficiencia respiratoria. Este intercambio se logra porque hace un intercambio normal de oxígeno con la sangre en los alvéolos. Los alvéolos son unas bolsas llenas de aire que están al final de los bronquios. Los respiradores artificiales tienen varias características diferentes que ahora les voy a mostrar y explicar. Este es un respirador común y corriente que usan la mayoría de los hospitales. Va conectado a una computadora con perillas y botones controlados por un terapeuta respiratorio. Este tiene sondas que se conectan a la persona a través de un tubo de respiración y el tubo de respiración se coloca en la boca o también pues, puede ser en el cuello hasta la tráquea, denominada traqueotomía. Produce ruido y tiene alarmas de alerta para tener atención de cuando está la presión baja o cuando hace falta más oxígeno. Estas son las características más importantes que tiene que tener un respirador artificial. Para empezar está el suministro de gas, que es donde está el aire comprimido y el oxígeno. Después está el suministro eléctrico y la alimentación por batería, que cada uno tiene de 2 a 6 módulos de baterías y más o menos van conectados a una corriente de 12 voltios cada uno. El suministro de gas es donde está la valoración controlada, que depende mucho de si son adultos. Si son adultos va de 100 a 4.000 mililitros y si son niños va de 5 a 350 mililitros. Después están las alarmas, que es cuando te dice que si traes la presión alta o baja, si está bien la oxigenación. Y por último están los métodos de ventilación, que son cuando están la ventilación controlada y que tenga una presión controlada. Como podemos ver, esto lo podemos relacionar totalmente con la física porque hablamos sobre el volumen, sobre la presión y todo esto lo tenemos que tener controlado y pues es gracias a la física y también tiene todo que ver porque estos aparatos están totalmente relacionados con la mecánica. La mecánica estudia todos los movimientos relacionados con ahora les voy a contar un poquito más sobre cómo fue que iniciaron los respiradores artificiales y cómo fue y quién los inventó. Este fue el primer respirador artificial que surgió. El primer respirador que fue creado fue a presión negativa y fue producido en 1832 por el médico escocés John Dalziel. Este consistía en meter al paciente al tubo o caja, lo metían así todo y solamente quedaba su cuerpo y su cuello a la vista, o sea, solo se veía de aquí para allá, todo lo demás estaba dentro del tubo. Este artículo se dice que su desarrollo histórico fue hasta 1952, que fue la marca del inicio de la ventilación mecánica negativa
que hoy conocemos en la actualidad y que se sigue utilizando hasta hoy en el 2020. Hoy en día encontramos dos tipos de respiradores artificiales. Los respiradores purificadores de aire que utilizan filtros o cartuchos para eliminar los contaminantes del aire que nosotros respiramos, y los respiradores que son con provisión de aire, que proporcionan aire limpio de una fuente no contaminante. Bueno, y por último podemos concluir que estos respiradores artificiales han sido de gran uso en la historia humana, ya que lleva muchísimo tiempo ayudándonos con la insuficiencia respiratoria, y más hoy en día que estamos en una pandemia en la cual el virus afecta a la respiración y hace que muchos pacientes tengan insuficiencia respiratoria, y pues hace que logren salir de eso. El objetivo de esto es hacer más clara la conexión que la física tiene con todas las demás ramas que existen, como es la química, historia, filosofía, para así mejorar la calidad de vida que tenemos los seres vivos en la Tierra. Así que empecemos un poquito con historia. A principios del siglo XVII fue donde muchos investigadores e inventores como Galileo Galilei compitieron entre sí para desarrollar instrumentos capaces de medir y controlar la temperatura de gases y líquidos. Vínculo con química. Así fue como Galilei construyó el primer termoscopio. Es un sensor de temperatura sin escala. Pero fue el sacerdote astrónomo matemático jesuita francés Jean Lagrange quien lo nombró termómetro. Antes de ver cómo funcionan estos, aprendamos un poquito de luz. Se denomina espectro electromagnético a la radiación que emite o absorbe una sustancia. Este es un perrito. El color del calor es un color que no podemos ver, pero es cercano al rojo. Y estos miden la cantidad de luz que tu frentezota emite, como consecuencia de que estás vivo. Y traduce esto a la pantalla que te dice la temperatura. Por eso se llama infrarrojo. Y esta luz también es usada para mantener la comida caliente. ¿Y por qué usamos esos y no los tradicionales como antes? Porque esos contienen mercurio. Esto, aparte de ser altamente tóxico, si tienes un contacto prolongado con él te puede dar cáncer. Pero ya que se encuentra en muy pequeñas cantidades y aislado, no te hará absolutamente nada. Esos se sustituyeron por los termómetros digitales, teniendo la desventaja del contacto físico. Y debido a la pandemia, por eso usan los infrarrojos. Y no te asustes si ves esa lucecita, ya que solo es para no fallar al momento de que estén tomando tu temperatura. En el área de físicos, desarrollarás la habilidad que cuando veas este diagrama, no te espantarás. Y conocerás de simbología en un diagrama eléctrico. Este es un diagrama eléctrico de un termómetro infrarrojo. Como esto hay mucho más. Y todo esto nos indica en cómo está esto conectado por dentro. Y el por qué todas estas cositas de aquí funcionan. Hasta física hay en gastronomía y diseño. Pues la física está en todo. Y con un buen uso de ella podemos lograr grandes cosas. Mejorar nuestra calidad de vida con los aparatos que puedas llegar a inventar. Salvar millones de vidas. Y no solo humanas, porque no todo al planeta Tierra. Una vez que ya hemos escuchado todos los conceptos básicos y un poquito de la historia del termómetro infrarrojo, podemos llegar a pensar que su único uso en nuestra vida diaria es la de proporcionar nuestra energía corporal, pero esto no es del todo cierto, porque si bien es lo que hace el termómetro infrarrojo de tipo médico, no es lo que hace otro tipo de termómetros. Y yo te voy a hablar del termómetro infrarrojo de tipo industrial, que es el que podemos relacionar un poquito más con el área de físico-matemáticos. Como te podrás imaginar, ese tipo de termómetros, por su nombre industrial, básicamente es usado para la industria manufacturera, que recordemos que es la conversión de materias primas a productos que nosotros utilizamos en el día a día. Y la principal diferencia de ese tipo de termómetros con uno corporal es la temperatura que puede abarcar, porque mientras un termómetro industrial abarca una temperatura de menos 50 grados centígrados hasta los 1000 grados centígrados, uno de tipo corporal solo abarcaría de mínimo unos 35 grados centígrados a unos 50 grados centígrados. Entonces te podrás preguntar,
¿Por qué nosotros no utilizamos un termómetro industrial simplemente para todo? Y esto es muy simple. Al el termómetro industrial tomar varias temperaturas muy extensas va a tener un grado de variación, es decir, que no nos va a dar una temperatura exacta siempre. Siempre va a haber una variación de 2 o 3 grados centígrados. Entonces, por ejemplo, si quieres tomar la temperatura de un amigo tuyo, te va a dar una aproximación, más no la temperatura exacta. Algunas aplicaciones de este tipo de termómetros pueden ser las siguientes: control de la temperatura en un horno o en otros equipos, detección de puntos calientes en incendios, y por último, ayuda a la comprobación de temperatura de varios equipos eléctricos, en este caso un armario de control. Ya para finalizar, pienso que es importante conocer cómo es que la gente consigue todos estos aparatos y en cuanto a su precio. De este lado tenemos un termómetro infrarrojo industrial y de este lado uno médico. Ambos son de la marca Fluke y como se puede observar, este de aquí es casi 6 veces más caro que este de acá. ¿Y por qué es esto? Bueno, como podrás suponer, es porque el rango de temperatura del industrial es muchísimo más grande que el de uno médico, aunque también hay otros factores como podría ser el grado de emisividad o la cantidad de láseres que contiene cada uno, pero lo que determina el precio en su gran mayoría es la cantidad de temperatura que puede distinguir uno del otro. Y también los distribuidores se pueden conseguir a través de Dominion Global, que es básicamente la distribuidora de todos los aparatos Fluke, o también por páginas web, en este caso Greiner.com. En conclusión, espero que hayas podido ver que el termómetro infrarrojo no surgió de la noche a la mañana con esto de la pandemia, o que solo sirve para tomarse temperatura corporal, sino que desde hace muchos años siempre ha estado presente en las diferentes industrias, como la farmacéutica, la mecatrónica y hasta la automovilística. Entonces te doy una recomendación: si tú en unos años te visualizas trabajando en alguna de estas áreas, el meterte al propedéutico de físico-matemático te va a dar unas muy buenas bases para que cuando curses tus estudios superiores te desempeñes de una muy buena forma, porque en este propedéutico vas a aprender a leer estos circuitos, esta simbología y muchas otras cosas que te van a ayudar a desempeñarte muy bien en lo que vayas a hacer en algunos años. Mi nombre es Bruno Licón y voy a hablar sobre el oxímetro junto con mi compañero Luis Fernando Gutiérrez. Bueno, el objetivo de este video va a ser cómo fue creado, su evolución de y pues qué materiales utiliza, cómo es su funcionamiento y cómo es que pues salió. El oxímetro fue creado por Glenn Alan Millikan en 1940-1942. Este fue el comienzo de la oximetría en fisiología y la medicina clínica. Bueno, fue creado gracias a que los pilotos pedían regularmente la conciencia durante la gran altitud y pues necesitaban un sistema de suministro de oxígeno con una válvula de demanda que responde a la altitud y la actividad. Y pues esto fue lo que creó Glenn Alan Millikan para ayudar a los pilotos de la Real Fuerza Aérea. Bueno, la evolución del oxímetro fue hecha por el precursor Tauko Aoyagi en Nihon Konden en el año 1972. Él utilizó la relación del rojo a la absorción de la luz infrarroja, pulsante de componentes en el sitio de medición. Fue comercializado por primera vez en 1981 por Vioxx, aunque se veía una amplia adopción de los Estados Unidos hasta los finales de 1987. Bueno, ¿qué es el oxímetro? Pues es un aparato médico que mide de manera indirecta la saturación del oxígeno de la sangre roja dentro de un paciente el cual tiene un problema cardiovascular. Bueno, este funciona con la oximetría del pulso de una manera no invasiva que tiene la continuación y saturación del oxígeno de la hemoglobina arterial y también vigila la frecuencia cardíaca y la amplitud del pulso. Bueno, como podemos ver en la imagen, el oxímetro primero mide la absorción roja, luego la del infrarrojo, luego ambas y compara con la tabla de la ley de Beer-Lamper, que es una fórmula, la tenemos del lado derecho, que esta nos va a dar el resultado o el porcentaje de nuestra saturación dentro del cuerpo.
Dentro de la ficha técnica podemos ver cómo es el funcionamiento de este oxímetro, qué botones marcan. Dentro de la ficha técnica podemos ver cómo es el funcionamiento de este oxímetro, qué botones marcan la batería, cómo se prende, la saturación, el ritmo cardíaco y pues cómo prende en general. Aquí tenemos una lista de especificaciones que pues dan a conocer qué pilas debe de usar, un poco del funcionamiento y de lo que mide este aparato médico. Aquí tenemos una lista de características que hacen que este producto sea conveniente, que pues no tienes que utilizar ningún botón para apagarlo, es pequeño y ligero, se controla con la pantalla LED, hay 6 modos de visualización y pues también un rango de pacientes que puede ser usado en todos. Esta tabla nos dice debido a los porcentajes si está bien o no el paciente, qué pulso debe de tener, tiene una alarma, unas dimensiones y todo esto nos sirve para saber si está alguien de manera correcta. Bueno, en conclusión, en mi punto de vista al principio, pues pudiera pensar que es un artefacto simple, que no tiene una historia detrás de él, y ahora sabemos que pues todo surgió por una razón y ahora es uno de los objetos más usados en los hospitales y que ayudan a salvar muchas vidas. Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Gutiérrez Hernández. Yo voy a hablar sobre los oxímetros y los principios que los relacionan con la física. Los oxímetros de pulso lo que hacen es que proporcionan una evaluación espectrofotométrica de la hemoglobina que hay en la sangre. Y esto al medir la luz transmitida a través de un lecho capilar que está sincronizada con el pulso. Los oxímetros de pulso se basan en el principio físico de la absorción diferencial de la luz para determinar el porcentaje de oxigenación en la sangre arterial. Las partes de un oxímetro se pueden dividir en 3 principales componentes, que vienen siendo los diodos emisores de luz, que vienen siendo los diodos LED, podrían ser los microprocesadores que procesan la información que llega y también los fotodetectores, que son los que absorben la luz para poder saber qué oxigenación mantiene el sujeto. En pocas palabras, lo que hace un oxímetro es medir la cantidad que puede atravesar la luz, que viene siendo la luz roja o la luz infrarroja, que atraviesa lo que viene siendo cualquier parte del cuerpo. No, más que nada podrían ser partes de los pies, podrían ser manos, hablando de extremidades, de las falanges, o también se puede utilizar en algunos casos lo que viene siendo las orejas. El oxímetro de pulso en su uso utiliza principalmente 2 longitudes de onda, que es la luz infrarroja y la luz roja. ¿No? ¿Y esto a qué se debe? Se debe principalmente a 2 factores muy importantes de la sangre. Al hacer función del oxímetro pasan principalmente 2 cosas. Una es que utiliza una luz roja, una longitud de luz roja, y la siguiente es que utiliza una longitud de luz infrarroja. La principal es de que la oxihemoglobina es de color rojo y es capaz de absorber la luz infrarroja que transmite el oxímetro. Y el segundo factor viene siendo de que la desoxihemoglobina es de color azul, lo cual le permite absorber con muchísima más facilidad la luz roja que transmite el oxímetro de pulso. La razón entre estos 2 tipos de longitudes de onda, que vienen siendo la roja y la infrarroja, es que se utiliza para poder derivar la saturación de oxígeno. Por otro lado, lo que hace el fotodetector del otro lado del tejido es que utiliza la luz transmitida para poderla transmitir en forma de pulsos eléctricos proporcionales a la luz absorbida. Algunos consejos para hacer del uso del oxímetro algo más preciso sería el estarse quieto, lo más quieto posible a utilizarse, ya que al moverse lo que hacen es simplemente que el oxímetro tarde más en su proceso o que simplemente no dé los resultados correctos. De hecho, es muy difícil en cuestiones de los niños, ya que son muy inquietos, poderlos mantener en algún orden establecido, ya que por el hecho de que son niños, pues tienden a estar corriendo, brincando y haciendo demasiadas actividades al mismo tiempo, algo que a los doctores les resulta algo difícil para poder manejar. Otro consejo también sería que en el área que sería aplicada el oxímetro sería algo más deseable el que se mantenga a temperatura ambiente o algo cálida esa zona, ya que al estar frío pues resulta un poco más difícil la lectura y tardaría más en llevarse a cabo la lectura del oxímetro, o simplemente que fuera algo, pues se podría decir, no preciso en cuestiones del oxímetro.
Pero en cuestiones de las personas que tienen problemas para poder mantener sus manos y extremidades a temperatura cálida, pues se utilizan algunos tipos de mantas o algunas colchas para poderse mantener cálidas un momento, en lo que se utiliza el oxímetro para poder llevar a cabo la lectura de la oxigenación de la sangre. Las variaciones cíclicas resultantes en la trayectoria de la onda de luz emitida hacen que pueda ser más fácil distinguir entre la sangre arterial, que viene siendo la hemoglobina, y la sangre venosa. Cada pulso de la sangre arterial lo que hace es que hace que el lecho capilar se expande y se relaje. Para recibir la señal eléctrica, esta es procesada por el microprocesador y esta evalúa la situación y activa una alarma si es en caso de que no satisface los criterios del oxímetro o simplemente marca la oxigenación del sujeto.